Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra senda filosófica, recordándoles que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Nos ocupa hoy un filósofo muy interesante que forma parte, junto con Tales de Mileto y Anaximandro, de la escuela de Mileto, esta escuela presocrática, entre otras por supuesto, y que se caracterizó porque desde distintas perspectivas, desde distintas visiones, se encargaron de un estudio de la physis, de la naturaleza. Hoy vamos a hablar de Anaxímenes de Mileto, igual que Tales de Mileto, igual que Anaximandro de Mileto. Por eso se les dice la escuela de los milesios. También tenía una visión Anaxímenes muy particular sobre el origen, el punto común del que provienen todos los elementos componentes de la realidad. Antes de continuar, deseo darles la bienvenida una vez más, agradecer también, de verdad agradecer la receptividad que ha ido tomando el canal, agradecer los comentarios e invitarlos a que por favor se suscriban. Suscríbanse al canal y darle like a los videos. También quiero decirles que alguien me pidió desarrollar una clase sobre el estoicismo y por supuesto que lo vamos a hacer. Nuestra senda filosófica es para eso, para apoyar, para aceptar sugerencias. Así que ya vamos a desarrollar esta generalidad sobre el estoicismo. Por supuesto, le voy a dar continuidad a la forma como he empezado a desarrollar la historia de la filosofía. Vamos a mantener esa línea cronológica, pero en medio del desarrollo de esa línea cronológica vamos también a atender las peticiones. Así que si usted desea que se le desarrolle algún tema en particular, se le explique algún tema específicamente, por favor, pídanlo en los comentarios. Pídanlo en los comentarios y con mucho gusto yo me dedico a la tarea de desarrollar los temas. Lo iré haciendo pues en la medida en que el tiempo y las circunstancias me lo permitan, y por supuesto hacer un trabajo bien hecho, ¿no? Para que sea de utilidad para todos. Así que dicho esto, les doy la bienvenida, los invito a que se suscriban por favor y vamos a dar inicio ya de lleno con el filósofo que nos ocupa hoy, y se trata de Anaxímenes, nacido en el año 590, aquí tenemos sus fechas, y muerto en el 524. Estas dos fechas corresponden a la época, por supuesto, antes de Cristo. Y también debo decirles que estas fechas generalmente son fechas aproximadas, en muchos casos, en el caso de los filósofos antiguos. ¿Ok? Bien. Anaxímenes. De Anaxímenes poseemos el siguiente fragmento. Así como nuestra alma, que es aire, nos domina, así también compenetra el hálito, neuma, y el aire, atmos, todo el cosmos. Condensándose y expandiéndose se manifiesta el aire diferentemente.
se hace fuego en la rarefacción. El viento, en cambio, es aire condensado. Las nubes también se originan por espesamiento del aire. Y del aire que aún más se espesa, resulta agua. De su espesamiento mayor, tierra. De su espesamiento máximo, rocas. La psique, el alma, nuestro aliento, el neuma, están conformados por aire. De esta misma manera, el atmos, aire, compenetra todo el cosmos. De Anaxímenes se conservan unos muy pocos fragmentos y he decidido empezar con este porque para Anaxímenes el elemento común a todas las cosas, el de origen, el elemento de origen de todas las cosas, de los componentes de la realidad, es el aire. Y para él es como si todo el cosmos, el universo, toda la totalidad de la realidad fuese como una especie de ser vivo que respira, que tiene como un alma. Y ese punto fundamental de partida de esa totalidad es el aire y es el punto de partida de todo lo existente. Y fíjese que Anaxímenes nos habla de rarefacción y de condensación. Yo he colocado el concepto de rarefacción, es la dilatación del aire, es decir, la disminución de su densidad por la separación de las partículas que lo conforman. Acá he colocado unas imágenes en tableticas, ¿verdad?, para acompañar el concepto de rarefacción, y les estoy indicando para ilustrar lo que dice Anaxímenes, ¿no? Cómo él interpreta, la forma como él interpreta. Entonces, cuando la separación de las partículas del aire se da a través de esta separación, que es el proceso de rarefacción, Anaxímenes cree que es de este proceso de donde surge el fuego. Esa es su interpretación, ¿ok? Cuando el aire está calmo, que se separa, de ahí la separación de esas partículas me produce el fuego. Es decir, el aire sería el elemento del que se origina el fuego a través de rarefacción, es decir, de la separación de sus partículas. En sentido contrario, la condensación, que es la transformación del aire en agua, pero por unión de sus partículas, una mayor unión de sus partículas, un acercamiento. Entonces, Anaxímenes nos dice que a través de ese proceso de condensación, el aire se transforma en viento, ¿ok? Luego, ese viento se transforma en nubes. Con un proceso más fuerte de condensación, las nubes se transforman en agua. Y para Anaxímenes, de un espesamiento mayor, de una mayor condensación del aire ya transformado en agua, surge la tierra y en un punto máximo de espesamiento o condensación surgen las rocas. Esta es la teoría de Anaxímenes. Esta es la forma como Anaxímenes entiende que surgen todos los componentes de la realidad, todos los elementos, teniendo como punto de origen el aire. Entonces, fíjense ustedes que hay una diferencia con respecto a Tales de Mileto, porque para Tales de Mileto era el agua, para Anaximandro lo indefinido, ¿ok? Algo que no se puede definir, que no es limitado, que no es posible identificar, describir. Entonces, eso nos deja a Tales de Mileto y a Anaxímenes como los dos filósofos milesios que toman como punto de partida de la realidad a uno de sus componentes, ¿ok? Tales el agua, Anaxímenes el aire. Para Anaximandro esto no era posible porque decía, si el punto originario de la realidad fuese un elemento componente de la realidad,
No podría hacerlo porque su contrario lo destruiría, lo acabaría, lo sometería. Y ese punto originario no puede ser destruido. ¿Por qué? Porque es infinito, es ilimitado, ¿ok? Es desconocido, no es nada que sea parte de la realidad. Entonces, empiezo de esta manera porque me pareció interesante empezar con este fragmento, porque ya de plano nos queda claro cuál era la teoría de Anaxímenes sobre el origen de la realidad, de la physis, ¿ok? Bien, y ya entonces a partir de acá lo que voy a explicar son pormenores sobre la vida de Anaxímenes. Voy a redundar en el mejor sentido de la expresión en explicación de aspectos de su teoría, y voy a cerrar con una muy breve síntesis sobre la escuela de los Milesios, la escuela de Mileto. Muy bien. Anaxímenes de Mileto nació en Mileto en el 585 a.C. aproximadamente, y murió en el 524 a.C. Teofrasto nos describe a Anaxímenes como discípulo y compañero de Anaximandro, siendo, al parecer, unos 22 años más joven que él. Se le atribuye la composición de un libro sobre la naturaleza, escrito, según Diógenes Laercio, en dialecto jónico y en un estilo sencillo y sin superfluidades. La mayoría de los filósofos antiguos presocráticos escribían sus tratados y los llamaban sobre la naturaleza. Era algo como muy común, ¿no? Los llamaban sobre la naturaleza. Ok, y en el caso específico de Anaxímenes, fíjense ustedes que nos dice que lo escribió en un dialecto jónico, en un estilo sencillo y sin superfluidades. ¿Por qué se nos dice esto? Porque ha habido siempre filósofos, y sobre todo de la época presocrática, ¿ok?, del origen de la filosofía europea, que escribían de forma muy complicada e incluso como especie de acertijos, como adivinanzas, vamos a decirlo de esta manera. Y quizá pudiera yo atreverme a aventurar que a lo mejor era un poco parte de esa tradición tan propia de la cultura griega. Recuerden lo que pasaba cuando una persona visitaba el oráculo de Delfos, el oráculo del dios Apolo. La persona iba a consultar algo, pasaba por los sacerdotes por la pitonisa, y la pitonisa se comunicaba directamente con el dios y nunca daba una razón clara. Todo era como acertijos. Recordemos el famoso acertijo que le dio la pitonisa a Leónidas cuando fue antes de ir a la guerra con Jerjes, el hijo de Ciro, y él interpretó en sentido inverso lo que le dijo la pitonisa, y resulta que quien iba a morir en la guerra y quien iba a ser destruido era él y no su enemigo. Ok, esto solamente es para ilustrarles, ¿no? No me voy a salir del tema, por supuesto. Esto es para ilustrarles. Quizá eso era un poco una de las razones, ¿no? Entonces, Anaxímenes escribía sencillo, escribía en el dialecto propio de Jonia y sin superfluidades. Yo me atrevería a decir que sin rodeos, que iba directo al grano, que se expresaba de una forma comprensiva, más accesible para todo el mundo. Ok, ahora, el fragmento en el que se cita textualmente las palabras de Anaxímenes es el siguiente. Acá tengo otro fragmento. Anaxímenes de Mileto, hijo de Euristrato, declaró que el origen de las cosas existentes era el aire, porque de él proceden todas las cosas y en él se diluyen de nuevo. Proceden y se diluyen. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que la procedencia sería
el proceso de condensación. Es la forma como yo lo interpreto, ¿ok? Primero aire, después más espeso viento, después más espeso nubes, después más espeso tierra, después más espeso piedra, máximo espesor. El proceso contrario a la rarefacción, el aire se transforma en fuego y el fuego es el que destruye las cosas. Recordemos a otro filósofo que nos decía que era el fuego el origen de las cosas, ¿no? Ok, entonces el fuego es el que destruye las cosas. Entonces aquí está explicado, y aparte de eso, en la imagen que tengo arriba, para Anaxímenes el neuma, o sea, que significaba aliento, espíritu, vida o viento, y la psique, el alma, principio de la vida, eran como la misma cosa, condensados en el aire. ¿Ok? Por eso era que decía al principio que la realidad es como una especie de órgano gigantesco que respira, que está colmado de vida, colmado de aire, de aliento, de espíritu, de viento, de alma, de principio. Esa era la forma de interpretación de Anaxímenes, ¿ok? Entonces, exactamente igual que nuestra alma, que es aire, dice, nos mantiene unidos, así también el aliento o soplo y el aire rodean todo el cosmos. Entonces, nuestra alma es aire, pero también de esta manera, ese mismo aire, ese aliento rodea todo el cosmos, todo lo existente. Entonces, Anaxímenes nos da aire y aliento como sinónimos, son la misma cosa, ¿ok? Son como, y aquí reafirmo entonces, ¿ok? Y acá lo tengo ya, fíjense, más que una sustancia natural, el aire de Anaxímenes es el principio de la vida. Del aire derivan todos los elementos por transformación. Ya hablamos de condensación y de rarefacción. También el aire, como el infinito, no tiene confines. Es un elemento que no tiene un límite. ¿Ok? Entonces, muy interesante esto para reafirmar todo lo que he venido explicando, sobre todo el texto con el que empecé la disertación, ¿no? Ahora fíjense, Anaxímenes se opone a Anaximandro y a Tales en cuanto a la determinación, en cuanto a la causa del primer principio o arjé que Anaxímenes considera ser el aire, ¿ok? Probablemente haya tomado esta lección a partir de la experiencia, influyendo la observación de los seres vivos y la importancia del fenómeno de la respiración, en cuanto toma como arjé un elemento particular, su pensamiento supone un retroceso con respecto a Anaximandro. Entonces, acá nos están explicando, ¿verdad? Que seguramente Anaxímenes dice que el aire, por el tema de los seres vivos, de la respiración, que es la forma como nos mantenemos vivos, porque todo está colmado de aire, ¿ok? Todo, nuestro planeta, toda su atmósfera, su superficie, ¿verdad? Y hay miles de millones de toneladas de aire. Y cada uno de nosotros como individualidad necesita una cantidad de aire, vamos a decir, despreciable, infinitesimalmente poca, mínima. Pero sin esa mínima cantidad no podemos vivir. Si no respiramos del aire que está en nuestro ambiente, nos morimos, lo necesitamos. Tenía lógica, ¿ok?, la interpretación de Anaxímenes, ¿ok? Tenía lógica al decir, bueno, mire, el aire es la vida, el aire es el principio. Y claro, él asume que los elementos, los componentes de la realidad se dan por ese proceso que ya les he explicado. Porque también Tales de Mileto decía, ¿por qué es el agua? ¿Por qué el agua es el principio de todo? Bueno, yo veo agua por todos lados.
Yo destapo una fruta, tiene agua. Un ser vivo tiene agua por dentro. Llueve, hay ríos, hay océanos. Los peces viven en el agua. Nosotros no podemos vivir sin el agua. Entonces, cada uno tiene sus propios argumentos, sus fundamentos para decidir por qué este elemento es considerado el arjé o principio del que surge la realidad como primer punto, como punto fundamental de partida. Ahora, se dice que Anaxímenes da un retroceso con respecto a Anaximandro. Claro, Anaximandro se elevó definitivamente. Eso fue, por ahí lo vamos a encontrar, eso fue una odisea, ¿no? Lo de Anaximandro, porque Anaximandro habla de un punto que no tiene nada que ver con la realidad, de un punto que es creador de la totalidad de la realidad, de un hacedor, vamos a decirlo así, de un punto originario, ¿ok?, que en su permanencia da origen a toda la diversidad de lo existente, pero de igual manera toda esa diversidad de lo existente al morir vuelve a ese punto originario que no se puede definir, que no se puede describir y que no tiene límites, ¿ok? Entonces, claro, el paso de Anaximandro fue muy avanzado, ¿ok? Ahora, Anaxímenes nos ofrece un mecanismo de explicación de la generación de las cosas a partir de otro elemento distinto de ellas. Ese mecanismo de generación se apoya en las nociones de condensación y rarefacción. Esto sí es importante en Anaxímenes. ¿Por qué? Porque ya trata de darnos como una explicación lógica, ¿ok? Ya trata de decirnos cómo es que se dan esos cambios. Bien, entonces, esto también constituye un paso importante. ¿Por qué? Porque es una búsqueda, una explicación que parte de la razón. Y más allá, como ya lo he explicado en varias oportunidades, más allá de que las respuestas sean equivocadas, lo importante es el proceso de razonamiento de sí mismo. Ahora bien, me voy a esta otra parte acá. Por condensación del aire, dice Anaxímenes, se forman las nubes. Si las nubes se condensan, se forma el agua. La condensación del agua da lugar a la constitución del hielo de la tierra. Y la condensación de la tierra da lugar a la constitución de las piedras y los minerales. Fíjense ustedes que acá lo tengo más específico. Qué interesante, ¿no? Porque pasamos por el aire, pasamos por las nubes, pasamos por el agua, pasamos por el hielo, por la tierra, por las piedras, y Anaxímenes dice los minerales como generalidad, ¿ok? Entonces, esta es la parte de la condensación. Ahora, el proceso inverso, la rarefacción. Si la piedra pierde condensación, es decir, si pierde espesor, como él lo llamaba, ¿ok? Si pierde espesor, entonces la piedra, al perder espesor, en sentido inverso a la condensación, da lugar a la formación de la tierra, ¿ok? Vamos a decir, se desmorona. A su vez, si la tierra pierde condensación, se transforma en agua. Y siguiendo el proceso de pérdida de condensación o rarificación, del agua surgirían las nubes, de estas el aire, y por último la rarefacción del aire produciría el fuego. Fíjense ustedes que acá hay una cosa muy importante, porque el fuego se produce por fricción, ¿ok? En el fuego hay átomos a una velocidad, inimaginable, infinitamente inimaginable para nosotros, pero es un proceso de fricción. Anaxímenes en su interpretación iba en sentido contrario, ¿ok? Y el fuego, la fricción, produce temperatura, y un elemento que esté a muy alta temperatura en contacto con otro elemento corta y quema al mismo tiempo. Por eso es que las heridas en los cuerpos son tan terribles, y por eso es que el fuego es tan destructivo, ¿ok? Entonces es interesante esto, porque fíjense la interpretación que hace Anaxímenes sobre la rarefacción, de que de la rarefacción del aire, es decir, de la pérdida de partículas, ¿verdad?, se forma el fuego.
pues indudablemente no tiene sentido, pero era su interpretación racional, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿no? Ok, así, de la misma manera que Tales, Anaxímenes vuelve a pensar en una de las formas familiares de la materia como principio explicativo, contrarios Tales y Anaxímenes a Anaximandro, ¿no? Pero como Anaximandro, y puesto que el aire todo lo rodea y todo lo penetra, no acepta la posibilidad del vacío. Ese aire es considerado apeiron, aunque solo en el sentido de lo ilimitado físicamente. Es decir, para Anaxímenes todo está colmado de aire. ¿Ok? Todo, absolutamente todo. Fíjese que dice que no acepta la posibilidad del vacío. Todo está colmado de aire. Toda la realidad. En este sentido, el pensamiento de Anaxímenes supone un cierto retroceso ante la extraordinaria valentía intelectual de Anaximandro y su elevada abstracción. Cuando me habla del retroceso de Anaxímenes ante la valentía intelectual de Anaximandro, se refiere al hecho de que Anaximandro no tomó como punto de partida de la realidad ninguno de los componentes, sino que pensó en algo ajeno a la realidad, en algo como causa de la realidad, pero que no es parte de la realidad misma, ¿ok? Y pues la verdad que esta forma de pensamiento para ese momento era toda una odisea, ¿ok? Sin embargo, Anaxímenes da un paso importante en la comprensión de la naturaleza al señalar los mecanismos de la aparición de las diferencias cualitativas y de la diversidad de lo existente a partir de un único principio. Anaxímenes busca una explicación mecánica. Esto hay que explicarlo. Esto hay que explicarlo para que no nos quedemos así como con la duda, ¿no? Fíjese que nos dice que Anaxímenes nos habla de un proceso mecánico, ¿ok? Nos dice cómo a través de la rarefacción y de la condensación, ¿ok?, el aire sufre la transformación, que da origen a los diversos elementos componentes de la realidad y a su destrucción, ¿ok? Ahora, partiendo de un único principio, ¿ok? Entonces, cuando se me habla acá de las diferencias cualitativas, ¿ok?, era lo que yo les explicaba anteriormente. El aire como tal tiene menos partículas, hay menos cantidad, ¿ok? Entonces la cualidad del aire sería distinta a la del viento, ¿ok?, que es más denso porque hay más partículas de aire. Entonces ya hay una diferencia y una relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿ok? La cualidad del aire en sí mismo, como primer punto, sería la de ser muy ligero, etérico, ¿ok?, porque tiene muy pocas partículas. El viento, en cambio, su cualidad es la de ser más espeso porque tiene más partículas. Entonces fíjese, cuantitativo más partículas, cualitativo más espeso. Y así pasamos a la nube más espesa, al agua más espesa, a la tierra más espesa y al mineral más espeso. Entonces, a esto es a lo que se refiere cuando nos dice acá que Anaxímenes da un paso importante en la comprensión de la naturaleza al señalar los mecanismos de la aparición de las diferencias cualitativas y de la diversidad de lo existente a partir de un único principio. Todo cuanto existe está formado por la condensación o rarefacción del aire. Con ello, abre las puertas a una posible matematización de la naturaleza. ¿Qué significa esto de una posible matematización de la naturaleza? Si entiendo que por diferencia de cantidad en la composición de un elemento, ¿verdad?, hay una modificación de sus cualidades, una transformación, quiere decir que puedo explicar ese proceso desde lo numérico. La suma de tantas partículas de este elemento, ¿verdad?, con este elemento me da resultado un tercer elemento. Así, de una forma sencilla, ¿ok? Muy básica, ¿ok? Entonces, por eso es que se me explica esto, ¿ok?
porque Anaxímenes nos insiste mucho en el espesor del aire para poder llegar al elemento último que son las piedras o los minerales partiendo del aire mismo, ¿verdad? Pero también, por supuesto, al cambiar ese espesor, cambian las cualidades. Es decir, al cambiar la cantidad de moléculas, cambia la cualidad del elemento también y viene la transformación. Y es algo como mecánico, fijo. Es como una especie de norma ya establecida que Anaxímenes pretende entender con su explicación del origen de la realidad a partir de un elemento único que es el aire. También Anaxímenes elimina cualquier rastro de referencia mítica. Ya eso también lo dijimos de Tales y de Anaximandro, ¿ok? Ya no son los dioses, ¿ok? Entonces elimina cualquier rastro de referencia mítica en la explicación de la diversidad de fenómenos y entidades que pueblan la naturaleza. Si las diferencias de cualidad se explican por diferencias de cantidad, miren qué interesante. Aquí está resumido lo que yo dije. Las diferencias de cualidad se explican por diferencias de cantidad. Si se puede hacer esto, entonces todo puede ser matematizado. Y esto sí fue un avance importante de Anaxímenes. Quizá él mismo no tuvo conciencia de eso, ¿no? Pero fue lo que les dije. Menos partículas, aire. Más partículas, viento. Más partículas, nubes. Más partículas, agua. Más partículas, tierra. Más partículas, piedras y minerales. ¿Ok? Fíjense bien. Diferencias de cantidad, o sea, diferencias de cualidad como consecuencia de diferencias de cantidad. ¿Ok? Bien, entonces ahora nos vamos a otro punto, ¿no? Nos dice acá en su concepción cosmológica, Anaxímenes, siguiendo su concepción del aire como principio susceptible de disminuir o aumentar, es decir, rarefacción y condensación, que está siempre en movimiento, considera el movimiento como eterno. Afirma que este aire se presenta como fuego, como aire, agua y tierra. Estos procesos de condensación y rarefacción explican tanto la diversidad de cambio físico en la naturaleza, es decir, la multiplicidad. ¿Ok? Al hablar de diversidad de cambio físico estamos hablando de multiplicidad, porque no todos los elementos son los mismos ni permanecen en su misma condición. La rarefacción y la condensación, según Anaxímenes, me dan como resultado toda la diversidad de elementos existentes. Pero también hay un monismo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un punto originario, hay una unidad, un solo elemento que es la causa de todos los demás, y en este caso es el aire. Por eso se habla de monismo, refiriéndonos al aire como origen único, como elemento común del que derivan todos los componentes de la realidad, y de multiplicidad por la pluralidad de elementos existentes como consecuencia de esos cambios dados en los procesos de rarefacción y condensación. Ok, ya con esto queda súper explicado todo el proceso de ese pequeño párrafo inicial que les di, empezando la disertación, ¿no? Ahora fíjense en esto. Esta interesante teoría de Anaxímenes, según Anaxímenes, la Tierra es plana y por ello puede mantenerse en el aire, volviendo a la idea de Tales de una tierra sostenida por algo, y no aceptando la genial hipótesis de Anaximandro de una tierra que no necesita de soporte por el hecho mismo de estar en el centro de los anillos por los que circulan los astros celestes. Anaxímenes cree también que el Sol es plano y constituido por tierra como los demás cuerpos celestes. Explica la naturaleza del Sol partiendo de su teoría del aire, ¿verdad? También explica los fenómenos naturales como el viento, la lluvia, los volcanes, el trueno, el rayo, la nieve, etc., desde su perspectiva de condensación y rarefacción, eliminando cualquier rastro de entidades míticas. Fíjense que interesante esto, porque si nos ponemos a ver, no es solamente que del aire viene el viento, del viento la nube, de la nube el agua, del agua la tierra y de la tierra el mineral. O sea,
Es interesante porque Anaxímenes no nos dice solamente cómo se forman los componentes de la realidad, sino que aplica el mismo principio a la presencia de los fenómenos naturales, partiendo de esa misma rarefacción y de esa misma condensación. Entonces por eso nos habla acá de lluvia, de volcanes, de trueno, de rayos, de nieve, ¿ok? Aplicando el mismo principio, no solamente a los elementos constitutivos de la realidad, sino también a los fenómenos que se dan y en los que intervienen todos estos elementos. E insisto, ya no hay dioses por ningún lado que sean responsables de lo que acontece, ni responsables del origen de las cosas, creadores de las cosas, ni tampoco dioses que gobiernen o que orienten lo que ocurre. Todo parte de la realidad, de la fisis, de la naturaleza misma, ¿ok? Es importante esto, y esto es lo que caracteriza a los filósofos de la escuela de Mileto, ¿ok? Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Muy interesante todo. Ahora bien, yo quiero cerrar mi disertación de hoy, ¿ok? Acá les he colocado una bonita diapositiva para resumirles también, porque me interesa que ustedes tengan todo este soporte gráfico, porque si necesitan estudiar, consultar, analizar o reflexionar, ahí lo tienen escrito, ¿ok? Ya les hablé de Tales, de Anaximandro y de Anaxímenes, ¿ok? Como los representantes de la escuela de Mileto, ¿ok? La escuela de Mileto introdujo nuevos puntos de vista contrarios a las opiniones prevalecientes de la época sobre cómo estaba organizado el mundo, ¿ok? Mientras que estas opiniones daban a la voluntad de dioses antropomórficos, es decir, con cualidades humanas, la responsabilidad sobre los fenómenos naturales, los milesios presentaron una visión de la naturaleza en términos de entidades metodológicamente observables e inteligibles por sí mismas, con lo que puede considerarse a la suya la primera filosofía científica. A ver, ¿qué significa esto? Esto es demasiado interesante, ¿no? Fíjense ustedes, una visión de la naturaleza en términos de entidades metodológicamente observables e inteligibles por sí mismas. Es decir, si yo me pongo a ver con detenimiento a los componentes de la realidad, puedo llegar a comprender su naturaleza y su funcionalidad partiendo de esos mismos componentes, ¿ok? Puedo, a través de una metodología de pasos fijos, comprender las leyes que rigen la naturaleza de ese componente. Y cuando me dice que inteligible por sí misma, una cosa que tiene una existencia propia, derivada de la realidad como totalidad, no creada por un Dios, pero que yo la puedo captar, que puede ser comprensible desde ella, ¿ok? Que puede ser captada, y este es el significado sustancial, inteligibles por sí misma. Puedo partir de ese mismo componente, de esa misma entidad, y puedo comprenderla, puedo analizarla, puedo digerirla, explicarla y valerme de ella desde la razón. Y por eso se habla de filosofía científica, la primera filosofía científica, ¿ok? Recordemos el método de Descartes, ¿ok? La observación, el desmembramiento, la descomposición de las cosas, el análisis. Bien, por este motivo Aristóteles se refirió a ellos, a los milesios, como los físicos, dado que buscaban la explicación de las cosas únicamente según principios naturalistas, es decir, vamos a partir de la naturaleza. No esperemos que los dioses me digan por qué pasan las cosas que pasan, ni hagamos responsables a los dioses. Valgámonos de la naturaleza misma, ¿ok? Bien, también la escuela de Mileto era una escuela que aceptaba la confrontación de tesis e ideas diversas. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Tales el agua, Anaximandro lo indefinido, Anaxímenes el aire. Y todos eran parte de la misma escuela.
una diversidad dentro de un mismo espacio. El hombre dejaba de ser un servidor de los dioses y pasó a ser considerado como un ser pensante, un ser capaz de buscar por sí mismo, desde la razón y desde la realidad misma, explicaciones a esa realidad. ¿Ok? Bien, los filósofos milesios, aquí viene un un párrafo de cierre que es un poco lo anterior resumido. La escuela milesia o jónica toma su nombre de la ciudad de Mileto, situada en la costa egea de Asia Menor. Fundada en el siglo VI a.C., introdujo nuevos puntos de vista sobre la organización del mundo. Frente a la idea prevaleciente que responsabilizaba de los fenómenos naturales a la voluntad de los dioses antropomórficos, los milesios presentaron una visión en términos de entidades metodológicamente observables, por lo que estamos ante la primera filosofía científica. Fueron estos filósofos Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Entonces, bueno, muy interesante esto, ¿no? Ya nos queda muy claro este punto de partida de la filosofía presocrática, el nacimiento mismo de la filosofía occidental con Tales de Mileto, ¿ok? Entonces, ya con este tema de Anaxímenes, pues cerramos este primer ciclo, ¿ok?, de los presocráticos, y yo los invito la próxima semana para cumplir con la petición de la persona que me pidió una disertación sobre el estoicismo. Ese va a ser el tema de la próxima semana, ¿ok? El estoicismo. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Gracias por acompañarme hasta ahora en el recorrido de esta senda filosófica, y por favor suscríbanse al canal, ¿ok? Suscríbanse y denle like a los videos. ¿Necesitan algún tema que sea desarrollado, que sea explicado gráficamente, de forma detallada? Ahí están los comentarios. Pídanlo por favor y yo, en la medida de mis posibilidades, iré con muchísimo gusto, de verdad, porque esto es algo que a mí me encanta hacerlo, disfruto mucho, ¿ok? Por la doble función de aprender y enseñar al mismo tiempo. Acá todos nos estamos formando, todos somos estudiantes, ¿ok? Yo estoy ahí, metido entre ustedes, aprendiendo todos de manera conjunta. Así que ya saben, si necesita algún tema, solicítelo. Con mucho gusto yo lo desarrollo. Entonces, como siempre les digo, chao, chao, será hasta la próxima semana.